Buenas tardes a todos. Vamos a analizar un poco la situación que estamos viviendo en estos días, después de un mes prácticamente, podemos decir, un mes de estado de alarma, algo más, y la incidencia que eso nos va a presentar o nos está presentando en el mercado laboral. No se trata ya simplemente de proceder a hacer un análisis o un comentario de los datos que han salido ya hoy publicados por parte del Instituto Nacional de Estadística en cuanto a la afección al ámbito productivo de este país. Queda claro que la situación es bastante compleja, bastante complicada. Hasta ahora todo nuestro pensamiento está vinculado o enlaza con lo que es la situación o la incidencia en el ámbito sanitario, la incidencia en la salud, el número de personas que han fallecido, el miedo a que se vuelva otra vez a aparecer los síntomas que puedan incidir en niños. Todo eso es cierto que es una realidad que estamos viviendo y que nos hace estar centrados en esta consideración o en esta perspectiva de los efectos que plantea la pandemia. Pero no deja de ser cierto, y poco a poco se va asentando y va cogiendo cada vez más relevancia, un temor a los efectos que esta situación ha tenido en el mercado productivo. Más aún, reitero, si tenemos en consideración los datos que han salido hoy, día 30 de abril, que han sido publicados por parte del Instituto Nacional de Estadística. Datos que plantean para el primer trimestre, teniendo en cuenta sobre todo la afección del mes de marzo, una caída en la economía, un desplome en la economía de un 5,2%, lo que supone a efectos de inversión, una caída del 5,8%, una caída en el Producto Interior Bruto del 4,1%. Fijaos, llevados estos datos al ámbito del empleo y estableciendo sobre unos criterios de comparación anual, estamos hablando de una destrucción de 102.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, lo que se viene a traducir en una caída de la productividad por puesto de trabajo en un 3,6%. Son datos, obviamente, que son terroríficos, son datos que no tienen parangón en lo que es la evolución de lo que ha sido nuestro mercado de trabajo, de lo que es nuestro tejido productivo, por mucho que queramos analizarlos o ponerlos en un contexto global, en un contexto internacional, por mucho que nos planteemos, no, situaciones así se están viviendo en otros países. Pero sí es verdad que nuestro país plantea toda una serie de particularidades en cuanto a su sistema productivo, en cuanto a su tejido, en cuanto a su mercado laboral, que hace que no podemos establecer unos criterios de comparabilidad o trazar unas líneas de comparabilidad con los países de nuestro entorno, entendiendo que los efectos van a ser iguales que nuestros países vecinos. Ya de hecho se viene a comentar que los países que más van a sentir el efecto depredador de esta pandemia son fundamentalmente Italia y España. Todo esto, reitero, solamente tomando en consideración la incidencia del primer trimestre, cuando si quisiéramos hacer una consideración, obviamente los efectos que se van a derivar de un mes de abril con una economía totalmente parada o prácticamente parada, van a suponer que la incidencia sobre el segundo trimestre pueda ser muchísimo más grave que los datos que se hayan llegado a derivar del primer trimestre. Si tomamos datos a la información que trasladó la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díez, en 8 de abril, ya se señalaban que los expedientes de regulación de empleo estaban en los 450.296 expedientes de regulación temporal de empleo. Claro, de esta situación se han adoptado toda una serie de cauces, una serie de reformas que han intentado, con menor o mediano éxito, o mayor éxito, no podemos ver realmente los efectos hasta que no pasemos la situación actual, que han intentado paliar la incidencia que tiene o que va a tener en la propia situación, la propia estructura productiva. Hoy por hoy son medidas como ha trasladado el gobierno, medidas propias de un estado de guerra. Es decir, vamos a evitar la destrucción de empleo
estableciendo unos cauces, reformando los cauces en materia de suspensión de empleo, tanto por causas técnicas económicas, organizativas o de producción, como en materia de fuerza mayor, posibilitando unos cauces de unos expedientes de regulación de empleo por estas situaciones, unos expedientes temporales, y al mismo tiempo condicionándolos, como ya nos determina la propia norma, ese artículo 2 del Real Decreto 9/2020, de 27 de marzo, y intentando establecer unos elementos de condicionamiento, de tal manera que todas aquellas empresas que hayan acudido a estos cauces suspensivos temporales no puedan transformar los mismos en cauces de extinción de los trabajadores. Fundamentalmente estamos hablando de cauces, transformar esos procesos suspensivos en futuros despidos colectivos. Hay una pregunta que siempre se ha planteado: si realmente una suspensión temporal, un expediente de regulación temporal de empleo se puede llegar a transformar en un proceso de extinción colectiva de los trabajadores. Hecho este que jurisprudencialmente ha sido reconocido siempre que se produzca un agravamiento de las causas motivadores del expediente de regulación temporal de empleo. Y es esta realidad, de esta posibilidad de agravamiento de la situación. Porque no nos olvidemos, lo que se trata que analicemos ahora es la incidencia en el mercado productivo. Está claro, y lo ideal es que esa incidencia en lo que es la salud de los españoles progresivamente vaya mejorando, y esos datos de la pandemia vayan generando unos efectos en la mortalidad cada vez menor. Pero a lo que a nosotros nos interesa analizar ahora es la incidencia en el ámbito productivo. Y esa incidencia en el ámbito productivo, estamos hablando ha sido un golpe muy fuerte, pero en un plazo de tiempo muy reducido. El estado de alarma lo tenemos prácticamente desde mediados del mes pasado. Entonces, en esa incidencia sabemos que de entrada venimos a plantear, jurisprudencialmente se viene a reconocer, ojo, si hay una situación de agravamiento de las causas motivadoras, agravamiento de la situación productiva de la empresa, en las causas motivadoras se podría llegar a una situación de extinción. Y en ese sentido la norma ya está en ese tope, me parecía que ponía pausa, y ese tope lo que viene a establecer es, no, cuidado, ojo, no se podrá proceder a procesos extintivos de aquellos que se hayan beneficiado de los procesos suspensivos. Punto primero. Y más aún, por otro lado, en principio se venía a establecer un tope, un marco temporal de 6 meses siguientes a la fecha de reanudación de la actividad. Y ya lo que establecemos es no se podrá aquellos procesos suspensivos que se hayan derivado de esta pandemia, de este COVID-19. Claro, todo eso está muy bien planteado, pero ¿realmente se va a producir? ¿Realmente podemos asegurar que no vayamos a ir a los procesos extintivos? Esa es la primera duda que tenemos que plantear, y la respuesta es clara, en el sentido de que es muy difícil de evitar. Fijaos, si analizamos cuando se está planteando ahora los problemas que se puede plantear, que se pueden dar en nuestros tribunales, en los órganos judiciales, contra bloqueos por sobrecarga de actividad, de los 3 ámbitos o áreas, 2 de ellas, estamos hablando de los juzgados de lo mercantil y hablamos de los juzgados de lo social. ¿Por qué juzgados de lo mercantil? Juzgados de lo social queda claro, podemos plantear, oye, pues impugnación con respecto al tema de reconocimiento de periodos de vacaciones, con respecto a procedimientos que se han llegado a dar en materia de expedientes de regulación temporal de empleo, pero fijémonos bien realmente, frente a lo que es el criterio que nos marca el artículo 2 del Real Decreto 9/2020. La realidad es que establecemos cauces de limitación a los procesos de extinción que se dan en el marco de la empresa, por parte de la propia empresa beneficiaria. Pero ¿qué me imposibilita llegar a entender poder llegar a esas situaciones de extinción en el marco de empresas que han sido declaradas en quiebra, que estén en una situación de concurso? Ya no es el administrador societario, ya no es la empresa la que decide proceder a la extinción de las relaciones laborales, ya es el administrador concursal. Ya será una competencia de reconocimiento por parte de los juzgados de lo mercantil, donde se valorará. Entonces, uno de los factores que asoman, cuando decimos el lobo está asomando saliendo de la cueva, es el riesgo que nos situemos o que entremos en una etapa de una avalancha de declaraciones de quiebra por parte de las empresas. Estamos hablando de los efectos, de los riesgos, de los efectos de la insolvencia.
Otro efecto, otra situación que nos puede llevar a esa amplificación de los procesos extintivos, las extinciones causales. Yo soy una empresa insolvente, yo no procedo a llegar a una situación de concurso de acreedores, pero yo no puedo pagar el salario a mis trabajadores y procedo a estar en una situación de impagos reiterados y acumulativos de esos salarios. Por todos es sabido, el artículo 50 del Estatuto, la posibilidad de la extinción de la relación laboral a instancia del trabajador por falta reiterada, una de las causas, por falta reiterada y acumulativa de pago de salarios. Por lo tanto, realmente, por mucho que se han querido establecer o que se quieran establecer causas limitativas a lo que es el desarrollo de procesos extintivos, si es verdad que esas causas limitativas las podemos entender como causas limitativas a la acción directa de la empresa hacia el desarrollo de esos procedimientos extintivos, pero no hacia el desarrollo de esos procedimientos extintivos por terceras vías, como pueden ser esas situaciones de quiebra, de concurso, o como pueden ser esas instancias por parte del propio trabajador que ha visto extinguida su relación contractual, de ese propio trabajador que ha visto cómo transcurren los meses sin que la empresa le pueda pagar el salario. Esta realidad yo la traigo a colación para relacionarla con dos palabras, con dos términos que están apareciendo ahora como un mantra y que se están constantemente repitiendo y que cada vez se van a repetir más. ¿Cuáles son? La falta de liquidez y el efecto sobre la insolvencia. Es decir, ¿hasta qué punto esta crisis, desde una perspectiva productiva, se va a transformar en una crisis de liquidez por parte de las empresas o se va a transformar en una crisis que desemboca en una situación de insolvencia por parte de las empresas? Y ese es el gran temor, que esa falta actual de liquidez pueda transformarse en una situación de insolvencia por parte de las empresas que constituyen, que conforman nuestro tejido productivo. Bien, el problema es que entender el mantra de estos dos términos no resulta sencillo. O sea, no es una cuestión que simplemente valoremos que con una inyección de liquidez nosotros podamos plantear una desaparición de una situación de insolvencia. Fijaos, digo que no es sencillo, porque nosotros no podemos fundamentar a corto o medio plazo lo que es la liquidez de la actividad de una empresa si no es a partir del propio flujo de la actividad productiva. No se trata de valorar lo que son aportaciones temporales de capital hacia esas empresas, más aún aportaciones de capital que luego están sujetas, aunque sea de una manera flexible, para una obligación de ser devueltas. No podemos fundamentar esa mayor liquidez por un factor de aplazamiento en el pago de cuotas o aplazamiento de pago de impuestos. Es un elemento que en un momento dado me puede facilitar aguantar un poco más. Pero sí es verdad que mi solvencia realmente queda condicionado a la actividad, al propio desarrollo de la actividad productiva. Y aquí es donde viene la gran duda que se nos plantea ahora mismo. Estamos valorando la solvencia al propio desarrollo, al desarrollo ordinario de la actividad productiva. ¿Cómo vamos a entender ese desarrollo? ¿Cuándo se va a llegar a producir? El hecho de cómo se va a calendarizar realmente o intentar fijar a fechas ciertas cómo se vaya a llegar a calendarizar realmente ese desarrollo de la actividad productiva. El problema es que a fecha de hoy no se están estableciendo calendarios ciertos. Sí es verdad que es muy difícil poder llegar a establecer unos calendarios ciertos. No podemos decir, oye, a día 15 del mes de mayo, puesto que todavía no sabemos si realmente la afección a la salud de los ciudadanos se puede volver a ver resentida porque haya una nueva recaída otra vez en la pandemia. Pero sí es verdad que este factor, llevado al ámbito productivo, y la inseguridad que ello llevado al ámbito productivo, sí es un factor que puede terminar acentuando la escala hacia abajo y el riesgo de un incremento de esa situación de insolvencia en el marco del tejido productivo. Sobre todo si tenemos presente que uno de los elementos que caracteriza al mercado productivo español es la mayor relevancia del sistema de estructura empresarial a través de las mini pymes, de pequeñas empresas, que están mucho más afectados a un factor de riesgo, de una falta de liquidez para la posibilidad de desarrollo de la actividad productiva. Esa es la realidad que tenemos ahora mismo. Ante esa realidad, ahora viene el planteamiento. No se trata simplemente que desarrollemos
comentario expositivo meramente descriptivo. Lo que he dicho lo sabemos todos. No nos gusta, obviamente, pero lo sabemos todos. El tema es, ante un proceso de desescalada, ¿qué medidas sería conveniente adoptar para poder hacer frente al mismo? ¿Y en qué nos tendríamos que adelantar nosotros para poder hacer frente a esa situación, a riesgo de evitar volver a una situación de colapso como la que vivimos a finales del mes pasado, con cientos, con miles de expedientes de regulación en tramitación, con resoluciones en silencio administrativo negativo, con colapso por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, con una obligación de las empresas de tener que tramitar la información relativa a los trabajadores que iban a acceder a la prestación por ese empleo, porque las oficinas públicas de empleo estaban cerradas, donde había una plataforma que se caía porque no tenía capacidad de recoger todas esas solicitudes. Entonces, esa situación de colapso es una situación de colapso que en este proceso, podemos decir, en este proceso de desescalada, se puede volver otra vez a manifestar. Ese es el primer elemento que tenemos que tomar en consideración y que tenemos que tener cuidado. Y la realidad es que sí. Entiendo que sí que se puede volver a manifestar, porque vamos a ver la realidad, la necesidad que se va a producir en el marco de la empresa, ¿a qué nos conduce? Realidad que yo entiendo que no está siendo valorada. Hay dos opciones. Lo primero que tenemos que tomar en consideración, ¿qué se viene a manifestar? O sea, ¿qué es lo que nos dice la norma exactamente? Que los expedientes de regulación temporal de empleo, sean por causas técnicas, económicas, organizativas o de producción, vinculadas al COVID, sean por razones de fuerza mayor que determinaron la paralización de la actividad productiva de las empresas que se encontraban en el famoso anexo del 263/2020. La realidad que se nos plantea es que en el momento que ese estado de alarma desaparezca, todos esos expedientes de regulación de empleo, todas esas situaciones suspensivas, todas esas situaciones, vamos a decir en algunos casos de reducción de jornada, van a desaparecer, puesto que la causa motivadora de esos expedientes habrá finalizado. Pero sí, no deja de ser cierto que el hecho que una situación, un estado de alarma desaparezca, un estado de alarma que fundamentó que yo acudiera a un proceso de suspensión, desaparezca, no quiere decir que el día después, el día siguiente a la desaparición de esa circunstancia, la actividad productiva se reanude como si no hubiera ocurrido nada. Los proveedores sigan funcionando como si no hubiera ocurrido absolutamente nada, que el mercado siga funcionando como si no hubiera ocurrido nada. Igual que hablamos de una desescalada en cuanto a la libertad de circulación de los ciudadanos, paso a paso, de una manera progresiva, no deja de ser cierto que esa progresividad también la tendríamos que ver en el ámbito de la actividad productiva. Y en ese sentido, cuando digo que la vigencia de esos expedientes de regulación de empleo se vinculan a la duración de estado de alarma, digo, se vinculan para bien y para mal. Y digo para bien y para mal en un doble sentido. Fijaos, en primer lugar, un criterio que ya vienen a estar reclamando las asociaciones patronales. La posibilidad de que se proyecte más allá de la fecha de duración del estado de alarma esos expedientes de regulación de empleo. Está claro que nosotros no podemos, si somos prácticos, si somos realistas, no podemos plantear una prolongación sine die. Lo que tendríamos que hacer es seguir unos criterios de reconocimiento o de valoración sectorial sobre esa posible proyección de esos expedientes de regulación temporal de empleo. Punto primero. Segunda opción que tendremos que tomar en consideración. Ahora mismo se está planteando una desescalada. Imaginémonos que yo tengo una empresa, un comercio, y yo lo que pretendo, aunque como comercio minorista podría mantener las puertas cerradas hasta que se produjera la declaración de finalización de estado de alarma, pues he optado, o puedo llegar a optar por el desarrollo de una actividad a distancia que antes no podía. Puedo intentar girar el mercado de la actividad para poder hacer una incorporación paulatina de los trabajadores, aunque el estado de alarma esté en vigor. Dicho de otra manera, imaginémonos que yo quiero pasar de una situación de suspensión directamente a una situación de reducción de jornada de trabajo de mis empleados para irlos incorporando otra vez
a la actividad productiva de la empresa. Pues bien, el problema que tenemos ahora mismo es que yo, si tengo reconocido un expediente de regulación de empleo, lo tengo reconocido en esas circunstancias, y si lo que planteo es un expediente en un sentido distinto, tengo que volver a instar, volver a plantear de cero otra vez el nuevo expediente con las nuevas condiciones. Pasar de una situación de suspensión a una situación de reducción de jornada. Este sería posiblemente el segundo de los hitos a los cuales la administración posiblemente tendría que meterle mano ya. Es decir, planteamos una desescalada, planteemos en ese supuesto de desescalada la posibilidad, desde una perspectiva sectorial, de prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo que tenemos ahora mismo durante esta situación de estado de alarma, pero reitero, desde una perspectiva sectorial, caso a caso, analicémoslo, y segundo lugar, articulemos, cosa que no está previsto ahora mismo, articulemos la posibilidad de que los expedientes de regulación temporal de empleo suspensivos puedan transformarse automáticamente en expedientes de regulación de empleo en el marco de reducción de jornada, a través de cauces de reducción de jornada. ¿De acuerdo? Este sería el criterio que yo creo que es fundamental que se tuviera en cuenta y se tuviera presente encima de la mesa. Puesto que si no agilizamos, flexibilizamos, incentivamos la posibilidad que situaciones suspensivas actuales se transformen en situaciones de reducción de jornada, lo que vamos a hacer es incentivar, o más que incentivar, es desanimar a que la empresa que realmente quiere volver a incorporarse al ciclo productivo lo pueda hacer de una manera ordinaria. Son cauces que, reitero, que creo personalmente que el gobierno tendría que estar valorando ya. Tendría que estar articulando esos cauces para poder flexibilizar el marco actual de expedientes de regulación temporal de empleo vinculados al COVID, para darles una salida de progresiva minoración o progresiva adaptación al desarrollo, que también va a ser progresivo, de incorporación de los trabajadores al mercado laboral. Está muy bien que se hayan establecido cauces como los que derivan del artículo 17 del Real Decreto 8/2020, a través del cual, oye, las empresas, los empresarios, los autónomos que han visto paralizada su actividad o que ya han visto reducida en más de un 75%, puedan llegar a recibir una ayuda, una ayuda del 70% establecida sobre su base reguladora de los 12 últimos meses, lo que han aportado como autónomos. Está bien, pero no deja de ser medidas como el tema de, no, pues ahí ahorramos que no se pague la cotización de autónomo durante un mes o durante 2 meses. No dejan de ser medidas temporales y no dejan de ser medidas que pueden facilitar la liquidez en un momento dado de la empresa, pero que no terminan de tener incidencia real sobre la vuelta de la empresa al desarrollo de esa actividad productiva. Que decimos que tiene que ser paulatina, pero analizamos ese carácter paulatino desde la perspectiva de la salud, no desde la perspectiva del propio desarrollo de la actividad productiva. Esto, por ello, entiendo que son dos elementos que el gobierno tendría que estar analizando ya, si no quiere que volvamos, en el momento que tengamos o que se plantee directamente la necesidad de volver a la situación del mercado, al desarrollo de la actividad productiva, volvamos a tener una situación de bloqueo, ya posiblemente derivado por la apertura o por la declaración amplia o masiva de empresas en situación de concurso o situaciones de quiebra, por la acumulación de salarios dejados de percibir. Entonces, estos son dos elementos que considero que son muy importantes y es el objeto, como propuesta de mejora, que quiero compartir con vosotros. Que se empiece a valorar, por tanto, la necesidad de hacer una transformación de esos expedientes suspensivos directamente en aquellas empresas que no hayan optado por procesos de reducción de jornada, la posibilidad de llevar a una transformación directa de los procesos suspensivos en procesos de reducción, que sea automático, que sea de un día para otro,
sin necesidad, para otro entre comillas entendido, sin necesidad de tener que iniciar otra vez nuevamente todo el procedimiento de reconocimiento de esas nuevas situaciones de reducción de jornada. Pues nada más, espero que haya sido de vuestro interés y me despido de vosotros. Muchísimas gracias.